Ahora sí, vamos a empezar. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 13 al 23. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 13 al 23. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Jehová amonestó, esa parte es importante, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y algo que yo incluso anteriormente ya les había dicho. Ustedes saben, y esto yo me acuerdo que se los enseñé muy fervientemente por un motivo. Dios siempre va a procurar decirte cuando algo está mal. Y cuando te lo dice, si tú, por ejemplo, tienes la costumbre de leer la palabra y de orar constantemente, Dios mismo y directamente te lo va a decir de la palabra. Pero en muchas ocasiones también te lo va a decir a través de una prédica, y en otras ocasiones te lo va a decir a través de un hermano, y en otras ocasiones te lo va a decir a través de una canción. En muchas ocasiones va a buscar la manera de hacerte entender que la palabra te está revelando una situación en lo que estás mal o en lo que tienes que cambiar. Por ejemplo, aquí lo hemos hecho en varias ocasiones hablando de lo mal que está el yugo desigual, la fornicación, el adulterio, las mentiras o incluso las bromas que a veces parecen tan inocentes pero no lo son. Bromas que son hacia el amigo o hacia la amiga o hacia la mamá o hacia el papá, que al final de cuentas terminan dañando, sea física o emocionalmente, a la persona, cuando la escritura misma muestra que eso no le agrada a Dios, que dice: el que miente a su amigo y luego dice era por broma, es como aquel que enloquece y lanza saetas de fuego. Dice, así son esas personas, o sea, lastiman a las demás personas, y eso no agrada al Señor, por dar un ejemplo, ¿no? De que, dando ejemplo de algo así feo. No, pues resulta ser que hace ratito me llamaron que tu mamá chocó. ¿Qué? Nada, no es cierto. Eso no agrada al Señor. Entonces, en ese tipo de cosas Dios siempre va a procurar dártelas a conocer a través de, por ejemplo, de predicadores, de hermanos en la fe, de amigos, de la misma palabra, de tu entendimiento, de tu razonamiento, porque hasta tu propia conciencia muchas veces te dice: hey, esto no está bien, porque es movida por el Espíritu Santo justamente. Dios siempre mueve las cosas para que conozcas. Cuando tú de plano no quieres hacer caso por eso, Dios te lo va a hacer entender incluso a través de los hombres y de las mujeres que no son de Cristo, para que tú mismo te avergüences y entiendas que si una persona que no es de Dios entiende y razona lo que es correcto, tú que estás en Dios no deberías seguirlo ignorando. Les doy un ejemplo de algo que me sucedió a mí y que también supe que le sucedió a otra persona. En su momento, yo siempre, incluso generalmente siempre me remarcaban como eso de que yo era muy buena persona, o para ser más exacto, era muy recto en mi forma de ser, y otras cuestiones que siempre decían. Sin embargo, cuando yo dije a una persona que estaba platicando con ella, le digo: no, yo soy cristiano, sirvo al Señor Jesucristo. Y me dice: ¿tú eres cristiano? Y yo: sí, soy cristiano. Y se queda: ah, mira, no sabía. Cuando me dijo eso, aquí me pegó, tú, acá está el corazón. Aquí me pegó y dije: pues cómo me estoy comportando para que sea una sorpresa que yo sea cristiano. Porque qué pena, ¿no? O sea, qué triste que no esté reflejando a Cristo. Que yo creí que incluso en algún momento, si yo lo decía, la gente iba a decir: con razón tu cuidado por esto, con razón tu cuidado por aquello, con razón tú no quieres hacer esto, con razón tú no bromeas con esto. Pero no, la respuesta fue totalmente contraria a lo que yo esperaba. ¿Y eso qué me dio a entender, Señor? ¿Cómo me estoy comportando? ¿En qué no te estoy dando honra? Porque algo estoy haciendo que no te está reflejando, de manera que es una sorpresa para la gente saber que yo te sirvo, cuando debería ser ahora entiendo. Y le pasó también a otra persona y también terminó entendiendo que su comportamiento no era nada, conmigo fue una sorpresa, con esa persona desafortunadamente le dijeron: es que no pareces cristiano. Y yo dije: qué feo que te pase así, pero
es algo que Dios ya venía hablando, por ejemplo, conmigo desde antes, y algo que también habló con esta persona desde antes, pero uno en su terquedad, en su necedad, no quiere escuchar. Pero Dios siempre envía la palabra a sus hijos, siempre. Cuando estamos mal, siempre busca corregirnos, y esto es algo que vemos desde siempre. Ezequiel es un ejemplo de ello, donde vemos justamente en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3, vamos para allá, vamos a ver lo que Dios le dice a Ezequiel justamente a la hora de enviarlo. Jeremías y Ezequiel, aquí está. Ezequiel capítulo 2, versículo 3, dice: y me dijo, o sea, Dios, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La intención de Dios de muchas veces decírnoslo, Dios conoce nuestros corazones y sabe que muchas veces nos vamos a endurecer y no vamos a querer escuchar y no vamos a querer escuchar. Aún así Dios nos tiene paciencia, porque nosotros deberíamos escucharle a la primera. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, Dios insiste, insiste. ¿Para qué? Para que si tú de plano no quieres obedecer, dices, no me interesa, tú delante de Él nunca puedas decir, pero nunca me lo advertiste, nunca me dijiste que yo estaba mal. No, sí te lo dijo una, y te lo dijo dos, y te lo dijo 3 veces. Aléjate de eso, aléjate de aquello, aléjate de esta persona, no vuelvas a hacer esto. Y te lo dijo una y otra vez, y te lo dijo a través de sus profetas, e incluso en muchas ocasiones a través de personas que tú no te esperabas que te fuera a decir. Y cuando tú eres una persona que tiene la diligencia y la costumbre de leer la escritura, incluso más te lo va a decir y más te va a ir puliendo y perfeccionando si es que eres parte, vamos a decirlo así, de aquellos que Dios ha escogido, los cuales, si tú estás aquí, es muy seguro que sí. Obedece, ve lo que la escritura te está diciendo, ve lo que la palabra te está diciendo y deja de ser necio en tu corazón y obedece. Si te está diciendo esto no se hace, esto sí se hace, esto es correcto y esto no, obedece, porque Dios nunca va a dejar a sus hijos sin respuesta en cuanto al término de lo que es correcto e incorrecto. Incluso la misma escritura habla de esto en cuanto a la sabiduría. Dice en Proverbios, capítulo 1 de Proverbios. ¿Es el 1 a poco? Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? O sea, los que ven las cosas como, vamos a decirlo así, los simples son los que no tienen entendimiento o sabiduría, son los que se conforman con, bueno, pues ya, yo lo que conozco es suficiente, no necesito conocer más de Dios. Esos son los simples. Y dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis las simplezas? Y dice: y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y esto lo hace el Señor todos los días con nosotros. Y eso se darán cuenta porque lo hace a través de mí, lo hace a través de sus pastores, lo hace a través de la palabra, lo hace a través de Él mismo y hasta de su propia conciencia. Dios sigue insistiendo y insistiendo para que tú escuches lo que es correcto, para que dejes lo que es incorrecto y para que andes rectamente delante de Él. Y dice más. Dice: sino que desechaste, dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, dice el Señor,
Y dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Y eso es un tema que voy a tocar. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el deseo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es bien importante que tengamos conciencia, hermanos míos, de que hay un tiempo en el que el Señor ha determinado para que nosotros atendamos a la verdad y cambiemos de corazón. Porque esto es algo que yo incluso les he dicho y se los seguiré diciendo y se los repetiré, porque la gracia y la palabra de Dios lo dice, que el que se ha entregado a Cristo es una nueva criatura. Las cosas pasadas ya no existen y todas han sido hechas nuevas. Y por lo mismo, tus deseos antiguos, tus pecados antiguos, tus anhelos antiguos ya no deberían estar. Antes bien, tú tienes que tener los deseos de Cristo, la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Esa es la situación que nosotros tenemos que vivir en realidad a la hora de entregarnos al Señor. No una media conversión, sino una conversión completa. Por lo mismo también tenemos que aprender a escuchar cuando el Señor nos está diciendo, estás mal. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando cada mañana a nuestro corazón para ser corregidos. La palabra de Dios es la que nos termina limpiando y perfeccionando, y por medio de ella muchas veces también recibimos esa corrección necesaria. Por algo dice la Escritura en Hebreos capítulo 3 versículo 7. Hebreos capítulo 3 versículo 7, es el versículo 7 y el 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así que, hermanos míos, entendamos, el Señor a los que ama corrige. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice, yo, dice el Señor, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, que sepamos que el Señor todo el tiempo va a buscar corregirnos, y muchas veces por lo mismo incluso nosotros vamos a ser justamente los atalayas, ¿no? que terminan diciéndole al hermano cuando algo está mal, y al final de cuentas solamente depende del Señor si esa persona nos va a escuchar o no, pero nuestro trabajo en muchas ocasiones es ser esa persona por la cual Dios habla, como dice aquí, a esos profetas enviados a decirle al pueblo, arrepiéntete y cambia, y al final de cuentas, si ellos lo rechazan, bueno, uno se retira como es debido, pero al final de cuentas, delante de Dios, esa persona jamás va a poder decir, es que tú nunca me dijiste que yo estaba mal, porque sí que se lo dijo por medio de la palabra dada. Entonces, es bien importante que de nuestro lado, cuando nosotros somos corregidos, tengamos el corazón para recibir la corrección, porque no lo hace Dios por condena. Dios no nos castiga ni nos corrige para mal, para muerte, como quien dice, sino que Él nos corrige y nos exhorta para vida, para que cambiemos nuestros caminos y de verdad nos entreguemos a Jesús. Dice el siguiente versículo: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz.
tal y como dice lo que vimos, ¿no? De no endurezcáis vuestros corazones, ellos sí lo endurecieron. Y dice, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová, su Dios. Dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y ahorita vamos a tocar ese tema también, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y esto es algo muy importante, hermanos míos, porque el seguir la vanidad es el seguir el deseo del propio corazón. Seguir la vanidad es seguir el deseo de nuestro propio corazón. Tal y como está escrito en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Pablo exhorta a los Gálatas diciéndoles, este es Efesios, Gálatas está acá. Diciéndoles, digo pues, andad en el Espíritu, o sea, en lo que no es vano, y no sigáis los deseos de la carne. Todo deseo de la carne, todo deseo, sí, de nuestra carne termina siendo vanidad, termina siendo algo vano, algo sin sentido, algo que no llena en el Espíritu, algo que no nos nutre, no nos edifica, no nos hace crecer en el Espíritu, no nos hace tener, vamos a decirlo así, una conciencia de nuestro espíritu y de nuestra vida. Todo lo vano, el seguir los deseos de nuestra carne, el seguir nuestros propios estatutos, poniéndolos por sobre Dios, siempre va a dar problemas. Siempre va a dar problemas. ¿Por qué? Porque al seguir la vanidad vamos a ser destruidos nosotros mismos a causa de nuestro propio pecado. Y no queremos ninguno ser destruido por nuestro pecado, pero como dice, si no andamos en el Espíritu, sino en la carne, vamos a perecer, como quien dice. ¿Por qué? Porque dice el siguiente versículo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Les doy un ejemplo, ¿vale? Me gustan los Juegos Olímpicos, imaginémoslo así. Me encantan los Juegos Olímpicos. Yo ¿qué son? ¿Cada 4 años? Cada 4 años que hay Juegos Olímpicos, yo los veo sin falta. Vale, ok, es entendible. Pero ¿saben lo que pasó en los Juegos Olímpicos de este año, de Francia? Cómo hicieron una burla de la Santa Cena, como en una mesa, imitando la idea de la pintura de la Santa Cena, justamente lo que hacen es poner drag queens. Para el que no sabe qué es un drag queen, es un hombre vestido de mujer, pero de mujer de cabaret, o sea, de uñas largas, pintarrojeadas hasta acá y con vestidas de mujer, pero vestidas solamente, prácticamente no como mujeres, es transvestismo, pero más allá de eso, más perverso, vamos a decirlo así. Aparte ponen a una niña toda pintarrojeada y a un muchacho, a un joven, creo que era un joven, un adulto, que se ve así como afeminado, volteándola a ver. O sea, fue una aberración lo que hicieron, fue una burla contra el cristianismo, fue incluso una muestra de lo que ellos consideran correcto, el pecado. ¿Y a qué voy con esto? Imagínense que vemos esto, vemos cómo ofenden al Señor, vemos cómo atacan a Cristo, y es como que bueno, son sus creencias. Y seguimos viendo ese programa, seguimos viendo los Olímpicos, no levantamos la voz en queja, ni tampoco pidiendo justamente el respeto debido, solo por quedar bien, solo por seguir viendo los juegos, porque muchas veces es esto, es que ellos hicieron eso, pero si yo me levanto y digo, yo no voy a ver eso, yo mismo me voy a perder los Juegos Olímpicos. Estás poniendo tu carne por sobre Cristo. Imagínense la situación siguiente. Tú estás con tu marido, con tu esposa, y llega un hombre y le falta el respeto a tu pareja. Imagínate, le da una palmada en donde no debe a tu esposa.
y luego llega y te saluda y tú, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te parecería correcto o justo ni siquiera indignarte ni decir nada y seguirle hablando como si nada? Claro que no, porque acaban de ofender a alguien que tú amas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a darle un puñetazo? Obviamente no. Pero no vas a dejar, no le vas a saludar y vas a decir, discúlpame, pero le tienes que pedir una disculpa a mi mujer y vete. No te quiero aquí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú no puedes estar a favor de alguien que está en contra de quien tú amas. Incluso esto ni siquiera es cosa mía, esto lo dice el Señor. Dice, oh almas adúlteras. Dice, fíjense cómo los menciona. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú estás viendo que el mundo está atacando de esa manera a Dios y tú todavía sigues dándoles, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos, tu visualización, tu tiempo, tu entretenimiento, les sigues apoyando de alguna manera, les sigues y no hay una muestra verdadera de enemistad contra esa situación, contra ese pecado, contra esa falta de respeto. Tú te estás constituyendo enemigo de Dios, directamente. No, pero es que eso es ser demasiado exagerado, ¿no? El problema está en que nosotros somos demasiado, vamos a decirlo así, de no importarnos las cosas. Y eso es muy triste, porque vuelvo a la misma idea, ¿no? Llega una persona que es tu amigo, es alguien que llevas muchos años conociendo, te cae súper bien, pero va y le falta el respeto a tu esposa y tú sigues siendo su amigo. ¿Sabes lo que estás haciendo con tu esposa? Le estás faltando el respeto a ella, porque estás aprobando, aunque digan, hey, eso no se hace, pero bueno, ya vamos a comer. ¿Te imaginas lo vergonzoso que sería para tu mujer? Lo vergonzoso que sería la situación, lo incorrecto que sería de tu parte el recibir a esa persona todavía en tu casa. Obviamente no es correcto, y si no es correcto con tu pareja, cuanto menos con Dios. Y lo mismo con las mujeres. Imagínense la situación en donde alguien llega y te dice a ti o ofende a tu marido, y lo primero que haces tú es, ay, no le des mucha importancia, y te vas y platicas con esa persona como si nada. Eso no es correcto, y menos delante de Dios. Entonces, todo aquel que se constituye amigo del mundo y este tipo de situaciones, este tipo de cosas, las deja pasar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa persona quiere seguir alimentando su carne, porque el deseo por ejemplo, de ver los Juegos Olímpicos no es un problema si no pones sobre ese deseo a Dios. O sea, perdón, si no pones a ese deseo sobre Dios. Porque si ya te hicieron eso en toda la cara, te ofendieron de esa manera, no a ti, sino al Señor que es tuyo, y tú dices, bueno, yo voy a seguir viéndolos porque igual no importa. Sí me explico que no es correcto. No delante de mí, sino delante de Dios. Porque tú estás dándole todavía tu amistad, todavía estás recibiendo en tu casa y en tu tiempo y en tu vida a esa persona que está en contra de Dios. A esa institución que está en contra de Dios y a esas personas que no están respetando la naturaleza en la que ahora tú vives, que es en Cristo. Y por amar al mundo y por amar las cosas que están en el mundo terminamos aborreciendo a Dios. No, es que no puede ser uno tan exagerado porque... no, sí, uno tiene que ser exagerado, uno tiene que ser claro, conciso y verdadero en lo que hace. Uno tiene que ser extremista en la fe, un extremista en el amor, un extremista en la misericordia, pero también un extremista en el celo por Dios. Ahora acabamos de leer, Apocalipsis, arrepiéntete y sé celoso por la palabra de Dios. Si tú ves que quieren hacer eso contra Cristo, que quieren hacer eso contra la verdad, tú no te puedes quedar callado y tú no puedes permitirte a ti el seguir recibiendo esas personas en tu casa, por decirlo de alguna manera. Porque vuelvo al mismo caso. Si alguien llega y ofende a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, y tú no dices nada, estás mal. Les doy un ejemplo bien sencillo. Cuando a una pareja, y suele pasar mucho, que a una pareja llegan y le dicen, por ejemplo, al marido, ¿no? Porque generalmente, siendo sinceros, generalmente
No siempre, pero generalmente la mujer es más bonita que el varón, porque el varón es mucho de lo visual, la mujer es mucho más de cómo le tratan. Generalmente la mujer es más bonita que el varón. Ahora imagínense la situación en la que llegan a la casa de alguien o a algún lugar y llegan y ofenden a tu marido de la siguiente manera, diciéndole, no, es que, no, y él está bien feo y tú estás muy bonita, pero bueno, él tuvo suerte. Y tú te quedas callada. Eso es una ofensa, una vergüenza y todavía para acabarla una falta de respeto contra tu marido y no has dicho nada. Eso da, vamos a decirlo así, el permiso a la otra persona de que ofenda de esa manera a tu marido. Al contrario, la mujer debe despertar y decir, no, yo me casé con él, a él lo amo. Hombre, los dos fuimos unidos por Dios, los que tienen esa bendición somos los dos, no solo él. El decir, obviamente, pues a mí me gusta mi pareja, a mí me parece atractiva, a mí me parece atractivo. No, vamos, a lo que voy, no dejar que la humillación y la vergüenza quede sobre esa persona, porque no es correcto. Si tú no defiendes a quien amas, ¿quién lo va a hacer? Si tú no defiendes la verdad, ¿quién lo va a hacer? Si tú no defiendes lo que es correcto, ¿quién más lo va a hacer? ¿Se acuerdan cuando les dije que nosotros nos tenemos que tomar en serio la palabra del Señor? Porque si no, nadie se lo va a tomar en serio. Este es un gran ejemplo de eso. Es una burla contra el Señor, porque nosotros mismos estamos dando permiso a eso. Porque nosotros les seguimos dando visibilidad. Y se dan cuenta, ¿saben de qué? De que digan lo que digan, nosotros no dejamos de consumirles. No dejamos de darles lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan. Y entonces se aprovechan. ¿Por qué? Porque nosotros mismos les damos espacio. Nos hacemos enemigos de Dios al hacernos amigos del mundo. Se los doy con el ejemplo de los hijos. Si un niño o una persona ofende a tu madre o a tu padre y le dice, no, es que es un inútil. Hey, respeta a mi madre. Es mi madre. Es mi padre. Respétalo. Porque una cosa es decir una verdad, o sea, no, es que se ha pasado, no es correcto lo que está haciendo, vale. Pero otra cosa es ofender a esa persona y que tú todavía le digas, sí, tienes razón. No, honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura. No por querer seguir siendo amigo de esta persona, no por querer seguir quedando bien con esta persona, tú vas a dejar que se le falte el respeto a quien tú tienes que guardarle honra. En el caso del Señor es lo mismo. En el caso de Cristo es lo mismo. Tú, si vas a ofender a mi Señor, si tú no vas a respetar a mi Dios, tampoco me estás respetando a mí y no podemos estar en amistad. Porque tú que eres enemigo de Dios, no puedes ser mi amigo. Yo no puedo ser amigo del enemigo, no tiene significado, no tiene sentido. Entonces, para algunos parecerá extremista. Para mí es la naturaleza de un creyente. Y para la Escritura es lo mínimo que debemos hacer. Entonces, seamos conscientes de no poner nuestros deseos por sobre Dios. Porque esa situación de perdonar ese tipo de cosas, o de perdonarlas es un decir, porque perdonarlas hay que perdonarlas. Dios las perdona. Sin embargo, el hecho de que nosotros mismos demos espacio a ni siquiera indignarnos por una situación como esa, primero que nada le resta importancia a nuestro Dios y el amor que le tenemos a Él. Y segundo, se hace generalmente por no perder el beneficio de lo que nosotros estamos obteniendo. En este caso, por ejemplo, el entretenimiento en cuanto a los Juegos Olímpicos, por no perder ese entretenimiento, yo lo sigo viendo a pesar de lo que acabo de ver que hicieron y dijeron contra nuestro Señor. Estás poniendo tu deseo terrenal, tu carne, por sobre el del espíritu, porque el espíritu no tolera ese tipo de situaciones. Y en vez de que tú, no odiando, sino entristecido en tu corazón por lo que han hecho, te alejes de ellos y no les des más espacio, ni amistad, ni esto, ni aquello, tú te haces amigo del mundo y justamente provocas enemistad contra Dios. Entonces, aprendamos de corazón a no buscar las cosas de este mundo, a no vivir según esta carne, a no vivir en la vanidad de las cosas, al querer llenarnos de vanidad,
no al querer llenarnos de la palabra de Dios, no al querer llenarnos del Espíritu, no al querer llenarnos de verdad, sino de lo que nos gusta. Y por no perderlo, ponemos en primer lugar la carne y no a Dios. Y nos hacemos vanos. Otro texto que dice más o menos lo mismo, es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, fíjense lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por lo cual, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todo el deseo de la carne termina volviéndose enemistad contra Dios, sobre todo cuando se pone en primer lugar. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y por último, la cuestión más clara en donde se expresa esto es en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que disfruta, el que se llena de lo que quiere, por ejemplo, les doy el ejemplo más sencillo en el ámbito físico. Si tú llenas o satisfaces tus antojos, vas a engordar. Porque todos tus antojos, y vas a enfermar, porque tus antojos son no son de verdura, no son de fruta, no son de carne, son de, traigo antojo de un dulce, traigo antojo de una coca, traigo antojo de esto, traigo antojo de aquello, y un antojo tras un antojo, ¿qué terminas alimentando? Tu enfermedad. Pero si tú, en vez de ir por el antojo de tu deseo, empiezas a ir por el antojo de tu cuerpo que necesita comida, nutrientes, ácidos necesarios y otras cuestiones, o sea, empiezas a comer sanamente huevo, carne, verdura, fruta, avena, arroz y cosas que son saludables al final de cuentas, ¿qué vas a terminar fortaleciendo? Tu salud. Entonces, el que siembra para su enfermedad, de su sistema inmune, ¿qué es lo que va a terminar cosechando? Enfermedad, obesidad, sobrepeso, falta de nutrientes, falta de estar mal, al final de cuentas. Y el que se alimenta bien, ¿qué es lo que va a terminar cosechando? Salud, fortaleza, resistencia a enfermedades, justamente porque lo que está sembrando es lo que va a cosechar. Nosotros cuando sembramos para la carne, cuando nosotros nos encargamos de nuestros antojitos, que esto y aquello, y dejamos un rato la iglesia, y hoy no voy, y hoy traigo ganas de dormir, y hoy no traigo ganas de leer, y hoy mejor me pongo a ver esta serie, no es que la casa de los famosos, no es que esta cuestión, no es que esta situación, ay, si mejor vemos un dorama, y si mejor vemos esto en vez de estar leyendo, en vez de estar orando. Cuando empezamos a alimentar nuestros antojos, ¿qué creen que vamos a terminar cosechando? Una enfermedad, un problema espiritual, un pecado constante. No vamos a alimentarnos para estar sanos, vamos a alimentarnos para nuestra enfermedad, por disfrutar de nuestra carne, tal y como dice, de la carne segaremos corrupción. Pero si nosotros sembramos para el Espíritu, nos ponemos a leer, buscamos a Dios, oramos, alabamos, servimos a Dios, hacemos la justicia, hacemos misericordia, damos al pobre y al necesitado, no soltamos la mano del que necesita ayuda, no abandonamos al que está solitario. ¿Qué creen que vamos a cosechar de ahí? Vida eterna, salud, vamos a decirlo así. Entonces, voy a esa situación. Hermanos, no seamos necios.
tratando de alimentar todo el tiempo nuestra propia carne. Porque el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, de su espíritu va a cosechar vida eterna. Porque el que ha leído la palabra, llega un pecado, llega una tentación, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en la escritura dice que no debo hacer esto. No, yo voy a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque dice Dios, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas, y yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia antes que cualquier otra cosa. Entonces yo le creo, y terminas viendo el milagro por causa de la fe, porque de alimentar y de sembrar en el Espíritu Santo, terminas cosechando vida eterna, y de sembrar en tu carne, pues terminas cosechando corrupción. Entonces no amen, como dice Juan, no amen a este mundo, ni las cosas de este mundo, ni lo que tu carne desea, porque simple y sencillamente no te va a dar lo que necesitas. ¿Okay? Mosquito. Bien importante eso. Sigamos con la lectura. Versículo 16, perdón. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas y 2 becerros, y también imágenes de acera, y lo adoraron, dice. Aquí dice, todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación, y agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Dice, mas Judá no guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Lo que ayer hablábamos, ¿no? De que no honramos al Señor haciendo lo que nosotros consideramos que es correcto, sino que le honramos según lo que Dios dice que es correcto, y se acabó. Se acabó. Para que no nos pase lo que dice la palabra, ¿no? De en vano me honran, siguiendo como mandamientos enseñanzas de hombres, al final de cuentas, no las de Dios. Dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel y a la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a la tierra, de su tierra a Asiria hasta hoy. Y así como Israel jugó mucho con la paciencia de Dios, puede ser, y espero que no, alguien por aquí esté jugando también con la paciencia del Señor. Porque sí, Dios es misericordioso, Dios es cuidadoso, Dios es perdonador, tardo para la ira, pero yo, siendo sincero, no jugaría con la paciencia de Dios. No tentaría a Dios, porque si Dios ya me habló una vez que debo dejar este pecado, me habló una segunda vez que debo dejar este pecado, me ha hablado una tercera vez, y ahora me está advirtiendo que ya me lo ha dicho tantas veces, que me lo seguirá diciendo porque es mi Padre, al final de cuentas, tengo que obedecer. Ya no puedo seguir en terquedad, en necedad, tratando de hacer lo que yo quiero y lo que yo debo hacer, sino que voy a escuchar a la palabra del Señor y voy a obedecer. ¿Okay? Hermanos, con eso terminamos ahora sí el devocional del día